En el ventilador a Silvina Gorostiaga, que es médica clínica, especialista en nutrición orientada a la obesidad, egresada de la Fundación Favaloro. Silvina, bienvenida, buenas noches. Gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Sacando las cuestiones, mirá lo que es, ¿no? Porque lo más importante es la cuestión de salud. Pero sacando esa cuestión de salud, estas cuestiones de nuevos métodos que van apareciendo, entiendo también acompañado por el avance de la tecnología en materia de salud, ¿van más por el lado estético o no en cuanto a la consulta y el consumo? Mira, realmente, o sea, esto deja de ser un problema estético. O sea, yo siempre le digo al paciente que la mirada tiene que ser hacia la salud, ¿sí? Porque sabemos que el sobrepeso y la obesidad es una epidemia, está dentro de las primeras enfermedades epidémicas y no infecciosas, ¿sí? Son multifactoriales los factores que llevan al sobrepeso y la obesidad, y la mirada tiene que ser exclusivamente de salud, porque sabemos que 6 de 10 adultos hoy en día tienen sobrepeso en la Argentina, en las últimas encuestas que se han realizado, y sabemos que va más allá de lo que uno ve en el paciente, porque lleva a tener problemas de colesterol, de triglicéridos, lo cual aumenta el riesgo cardiovascular en una persona, lleva a tener hipertensión, prediabetes y diabetes, que es lo que se está viendo mucho hasta en niños, en adolescentes. O sea, no es solamente el adulto el que padece estos problemas, cada vez se está viendo en edades más ¿Y la consulta llega por qué lado llega realmente? Y realmente yo me dedico a esto, a tratar pacientes con sobrepeso y obesidad hace varios años. La gente, por suerte, gracias a Dios, está tomando conciencia. Llegan muchos, se sienten y, bueno, vengo a buscar una dieta, y es la palabra dieta que uno trata de sacar un poco del vocabulario de las personas, porque realmente hacer una dieta es sinónimo por lo general de hacer algo muy restrictivo, que la gente termina como sufriéndolo. Hasta me dicen, yo ayer me comí todo, porque hoy, a partir de hoy, voy a seguramente tener que prohibirme cosas. Y yo le digo, no, estás equivocado, porque acá vamos a hacer o plantear una educación alimentaria. Doctora, seguramente mis compañeras y compañeros abordarán la temática específica de esta medicina nueva y demás. Perfecto. Pero le pregunto por último en mi caso, ¿quién debe medicar con esta o instruir sobre esta posibilidad de la inyección, por ejemplo? ¿Qué especialista, qué médico y en qué caso? Claro, o sea, vos específicamente me estás preguntando sobre los inyectables. Exacto. Hay otros es la última moda, también, digamos. y los inyectables hoy en día son la última moda, sí. Después hablaremos más en profundidad de eso. Pero realmente... ¿Quién lo debe indicar? Lo debe indicar exclusivamente un médico, sí o sí. ¿Y qué especialidad? Un especialista en nutrición. Bien. Puede ser un médico clínico, pero el clínico a veces no aborda de manera integral lo que es el tratamiento de la obesidad, y debe ser un médico que se dedique a la parte nutricional. Ok, ¿sí? bien. Joana. Doctora, un gusto tenerla acá para hablar de este tema tan importante, que tiene que ver un poco, me parece, sí, con el bombardeo de información, pero es importante aprender a cambiar los métodos alimentarios. Para mí, que eso sí es fundamental y hay que trabajarlo mucho para mejorar. La palabra dieta, usted decía, y sí, siempre decimos dieta como adelgazar o estar... Y la verdad que la dieta es una buena alimentación, balanceada, digamos, y con todo lo que uno necesita. Puntualmente de esto específico que queríamos hablar, de este tema de las inyecciones, si podría brevemente decirnos qué es la perdón si lo digo mal, semaglutida, medio complejo el nombre también, cómo actúa en el cuerpo y en qué criterios básicos médicos tiene que tener la persona para poder iniciar de alguna manera un tratamiento así. Perfecto. Bueno, primero quiero comentar que en el cuerpo, por lo general, normalmente se producen 2 incretinas que se llaman, que son el GLP-1 y el HIP. Vamos a abreviarlo porque tienen todo un nombre largo cada uno, ¿no? Eso es normal, son hormonas naturales que el cuerpo produce normalmente y regulan todo lo que tenga que ver con el azúcar y la cuestión del hambre en la persona. El paciente con sobrepeso y obesidad produce menos estas sustancias o estas hormonas, o las producen pero no se liberan de manera correcta o en el momento correcto después de haber ingerido alimentos, y por lo cual la industria hoy en día fabricó o propone análogos que se llaman de GLP-1, que es una de estas incretinas, ¿sí? Entonces, como un efecto similar,
muy parecido y con una potencia efectiva, una alta eficacia en el cuerpo para esa persona que sufre de sobrepeso y obesidad. Y realmente los efectos son muy favorables porque aumentan la liberación de insulina, que es una hormona que se produce en el páncreas y interviene en el diabético, favoreciendo el uso del azúcar, ¿no? O sea, evitando los picos de azúcar, regula mucho el nivel de azúcar en la sangre y por eso se indica mucho en los diabéticos que tengan obesidad o sobrepeso. La diabetes tipo 2, ¿no? Quiero aclarar que la diabetes que se ve más que nada en las personas que sufren de sobrepeso es la diabetes tipo 2. Bien. Además de este efecto sobre la insulina, disminuye el vaciamiento del estómago, o sea, la persona se siente más llena por más tiempo, o sea, retarda que el vaciamiento del estómago con lo que tenga alimentos, ¿no? Doctora, disculpe, hay una placa que dice Ozempic, precios en Argentina. 1 miligramo, 335.000 pesos. ¿Eso es cómo es? ¿Cuánto se toma? ¿Eso es la pastilla? Claro, lo que pasa es que el Ozempic, ahí está hablando de eso, usted una marca. ¿Sí? Bueno, sí, la droga no. Claro, la droga es la semaglutida. Claro. La semaglutida viene de hace bastante, de afuera, ¿sí? Y tiene precios realmente bastante complejos para lo que es hoy la economía. ¿Y cuánto se toma eso, por ejemplo? Ese 1 miligramo. Pero hoy en día se produce en la Argentina. Eso es lo que yo quería comentar. Está bien, ¿sale más barato? La semaglutida se produce en la Argentina, que tiene otro nombre comercial. Está bien. Y es mucho más barato. Y ese es el tema, que hoy la gente se vuelve loca, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuánto vale una queriendo pastilla? consultar porque les parece que va a ser algo mágico, ¿no? ¿Qué costo tiene? Mucho más accesible. ¿Cuánto, por ejemplo? Y por lo general, te quiero comentar que no lo reconocen por lo general las obras sociales. Claramente. Entonces, por lo general le hacemos como un bono a la gente. Sí. Y hoy en día pueden conseguir, con lo que se inicia, que es 0,25 miligramos, una aplicación semanal, lo pueden conseguir a 78.000 pesos. ¿Semanalmente? ¿Se aplica una vez por semana? Una vez por semana, pero le dura un mes. Ajá. A ese precio, el primer mes le puede llegar a salir 78.000, el segundo mes más o menos 98. ¿Y cuánto dura el tratamiento? Y el tratamiento, bueno, esa es la pregunta del millón. Yo siempre les digo que esto no es milagroso, que gracias a Dios estamos teniendo medicación como para ayudar a las personas que tienen sobrepeso y obesidad, porque es una enfermedad multifactorial. Pero no podemos quedarnos solamente con el inyectable. O sea, la persona tiene que entender que tiene que adquirir hábitos saludables y sí o sí adherirse a la actividad física de forma programada, ordenada, una alimentación saludable, aprendiendo a comer. Por eso yo no hablo de dieta en el consultorio, sino que enseño a comer, ¿sí? Y bueno, y también yo siempre digo que hay un tercer pilar o algo muy importante que la gente a veces le resta importancia, que es el control de las emociones cuando uno come. Son 3 pilares a tener en cuenta, ¿no? Bien. ¿Nacho? La vida en general. Sí, un poco se está hablando de esto, ¿no? Siempre hablamos del sobrepeso, ¿no? De subir o bajar de peso, y se mencionó un concepto que recién lo repetías, que es esto de la educación alimentaria, ¿no? Que es mucho más importante de esto de me sobran kilos, me faltan kilos y demás, ¿no? Yo entiendo que los argentinos tenemos una relación con la comida un poco rara también, ¿no? Que a veces no sabemos para dónde agarrar, pero una cosa que a mí me preocupa, y justamente hablando de la educación alimentaria, es que muchas veces, lo que decían los chicos en el stream, se arranca por donde uno no sabe por dónde arrancar, ¿no? Entonces se llenó de gurúes que te dicen come esto, deja de comer esto otro, lo demás allá. Yo hace un tiempo empecé con una nutricionista y le digo, no, voy a tener que comer menos, lo que decías vos recién, y dice, al contrario, para lograr tu objetivo tenés que comer más. Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente que está buscando por dónde arrancar, más allá de lo obvio que es consultar a un profesional, buscando arrancar un tratamiento o a educarse en cómo es comer? ¿Qué se le puede decir a la gente que está mirando y que no sabe para dónde disparar? Bueno, la verdad que yo a la gente le aconsejo de que tome conciencia que esto es una enfermedad, que siempre se está a tiempo de cambiar, pero bueno, cuanto más edad, por lo general aumentan los riesgos para la salud, que no se guíen, más allá que uno vive con el celular, a veces el mal uso del celular, y hay mucha información errónea en las pantallas, y siempre hay que asesorarse, ¿no? ¿Qué es lo que uno está consumiendo en cuanto a lo que mira en pantallas?
porque no siempre es lo que conviene. Sí, también diferenciar entre esto que es una cuestión médica y una cuestión estética, sí, ¿no? o sí, un médico va a poder aconsejar mucho mejor que un influencer o alguien que proponga estos desafíos de descensos rápidos. Y la verdad que el foco no hay que hacerlo en la balanza. Yo le digo siempre al paciente que tiene que hacer foco en los hábitos. Exacto. Y lo terminan reconociendo porque se la pasan yendo acá, allá, y la mayoría de los pacientes que yo veo han hecho múltiples consultas y han fracasado en cada tratamiento que han hecho, pero porque se han fijado en hacer una dieta estricta, restrictiva, pasando hambre y querer bajar de peso. Y todo lo ya. único que quieren es bajar de peso. Tengo que ir con Ana. No es el debate, pero lo que planteas, Nacho, es una delgadísima línea, hablando en términos entre lo estético y lo saludable. Porque yo le diría que de 10 van por lo estético, 8 o 7. Bueno, pero de paso, Ana. Cañazo, hacemos algo con la salud, ¿no? Claro, no, sí, bueno, pero digo, hay una mirada Pero puede estética. ser peligroso. Sí, es peligroso, Es claro. peligroso. Sí, Anita. No, mi pregunta era, yo hoy estuve leyendo, porque ha sido furor este tema, y se baja muy rápido de peso, esa es una pregunta, y si se pierde también masa muscular, ¿cuáles serían los efectos colaterales? ¿Y qué pasa después de, no sé, 2, 3 meses, 4, 5, cuando uno deja esta droga? Claro, en realidad con la medicación nosotros buscamos, digamos, yo no medico con esta medicación a cualquier persona que consulte por sobrepeso y obesidad. Hay que entender que algunos no son candidatos a la inyectable. Por ejemplo, ¿quiénes? Yo te voy a mencionar en quiénes yo lo usaría. Ok. Más que nada se indican aquellas personas que tengan sobrepeso. Que bueno, el sobrepeso o la obesidad se define por un índice, ¿sí? La mayoría de las personas lo conoce, pero por la duda lo comento, es que tenemos que tener en cuenta la altura de cada persona, se multiplica la altura por altura y se saca un numerito, ¿sí? El peso de cada persona se divide por ese número y si me da más de 25 se habla de sobrepeso y se da más de 30 se habla de obesidad. Las personas que son candidatas a este tipo de inyectables son más que nada los que tengan un índice de masa corporal más de 27 con algún factor de riesgo agregado. ¿Qué significa esto? Que la persona tenga alguna de estas cuestiones que yo mencionaba hoy, que es el colesterol, el triglicérido aumentado, hipertensión, prediabetes o diabetes, o hígado graso, que se ve mucho la infiltración grasa, ¿sí? En el hígado y que hay que tenerle mucho respeto. Y bueno, hay mucho desconocimiento por ahí de estas cosas, por eso es importante acudir a un médico e informarse. El descenso va a ser más o menos rápido dependiendo de que si la persona entendió que tiene que crear hábitos saludables, ¿no es cierto? Porque sí o sí hay que asociarlo a la actividad física programada, ¿sí? Y a la alimentación saludable. Un cambio de estilo de vida, digamos. Claro, plantear un cambio de estilo de vida es lo que yo planteo. ¿Pierde masa muscular? Preguntaba Ana. Y en cuanto a la pérdida de la masa muscular, la verdad que si se hace una alimentación saludable, equilibrada, reuniendo, ¿no es cierto?, proteínas, que es tan importante para cuidar el músculo y para dar saciedad, reuniendo hidratos de carbonos complejos que son de absorción lenta, por lo cual vamos a estar cuidando el tema del azúcar, y también las grasas saludables. O sea, por lo general yo no indico dietas, indico una alimentación que pueda ser sostenible en el tiempo. Y eso va a hacer que no pierda masa muscular, si a su vez ejercita el músculo y hace una alimentación que no sea tan restrictiva. Doctora, repetimos fórmula, altura por edad. La fórmula es altura por altura, se saca un numerito. Y el peso de cada persona se divide por ese numerito. Ahí está. Sí, pero Bien. eso es, Efectos perdón, colaterales. ¿puedo hacer una Es una tabla pregunta? genérica, No, sí, está claro. bien. Sí, Pero Pero correcto. además, o sea, a mí lo que me preocupa sinceramente son los adolescentes. Porque uno cuando ya llega a un recorrido de la vida dice, bueno, sí, es obvio que tenés que consultar a un médico, es obvio que tal cosa, pero ya fuiste a un montón de lugares. Y la verdad que he estado mucho en contacto con ámbitos deportivos y demás y he visto de todo. Y me estoy imaginando en este momento, Dios no lo permita, una persona con algún problema que no sea obesidad precisamente, saliendo a correr a averiguar por este inyectable o lo que fuere. Y digo, me parecería horrible que eso suceda, ¿no? Porque en realidad todos deberíamos aprender con un plan alimentario, etcétera, etcétera, pero generalmente hay mucha información errónea que circula. Por ejemplo, actualmente hay una TikToker que se llama Nati France. Nati France se ha viralizado un taping de ella en esta red social en la que enseña a controlar el hambre emocional. Entonces,
veo, digamos, los adolescentes que están todo el tiempo con ese bombardeo de la vigorexia, del gimnasio, del gym, de la calza, de esto, de lo otro, y me retrotraigo a mi adolescencia, qué sé yo. Por ejemplo, yo tengo de masa ósea 2 kilos más que una mujer promedio. Entonces, no es solamente el índice de la masa por H por B, sino, es decir, la masa corporal de cada persona, que está compuesta de cada individuo en particular, que es claramente diferente de acuerdo a nuestra estatura, nuestra masa ósea, nuestra masa o lo que fuere. Entonces, primero poder identificar qué es obesidad, cómo está compuesta, por qué, para qué, y luego a partir de ahí hacer un camino que realmente nos va a llevar en la vida, bueno, ojalá, a consultar a un médico, a tener un plan alimentario, que es lo ideal, ¿no? Pero me preocupa eso, digamos, esta recurrencia al médico a los 40 o a los 30 y pico, luego de haber probado mil cosas y haber padecido también con esta sociedad cruel que tenemos hoy, que nos bombardea. Sí, claro, tengo que ir con Vale, pero hay mensajes, Mariano, decime, dale. Uno dice así: Guayi, les cuento que el 50% de mis amigas, las que quieren bajar de peso, todas se inyectan. Bajaron 10 kilos en un mes. Claro. Lo que consumen dura un mes y cuesta 98.000 pesos. Ajá. Hay también, que decirlo, una clase social determinada que también tiene el recurso para hacerlo, y la información que llega también se corre la bolilla y tiene un mayor porcentaje de aceptación en ese sentido, ¿no? Sí, dame otro más. Otro dice, una pregunta: ¿las personas con tratamiento oncológico pueden usar semaglutida? En realidad hay muchos, digamos, se sabe que puede haber efectos secundarios con esta medicación, y la verdad que en pacientes que sean oncológicos no está recomendado, ¿sí? Porque pueden algunas personas dar náuseas, vómitos, malestar estomacal, o sea, por eso también es importante consultar con el médico y tener una supervisión, porque se empieza con una dosis baja, después aumenta, es paulatino el aumento, pero no podemos darlo en personas que tengan riesgo de deshidratación, por ejemplo. Quiero saber si es de venta libre la medicación. Algunos dicen que sí. Pregunta. Sí. Para mí un mensaje decía que era de venta libre. Digamos, no debería ser venta libre. Pero ocurre. Pero sucede. Y bueno, imagino que sí, porque hay un sobreuso de la medicación. Yo he visto gente en el consultorio que la pide, que tiene 2 o 3 kilitos de más y no se la doy. Claro. Porque realmente hay que ser consciente a quién uno lo va a medicar, porque le va a quitar mucho el hambre, eso seguro, porque aparte del efecto que tiene a nivel intestinal, favoreciendo la regulación del azúcar y todos estos cambios metabólicos que decíamos, también actúa a nivel central, o sea, actúa sobre el hipotálamo, donde está nuestro centro del hambre, y disminuye notoriamente el hambre. Entonces hay personas que con tal de bajar de peso dejan de comer. Y en realidad ahí está lo importante, o sea, hay que seguir con el orden de las comidas y no dejar de comer, porque entonces vamos a bajar de peso, nada más. Tengo que ir con Vale, pero me quedo con una parte de la pregunta que había hecho Ana, que tenía varias aristas, que decía, ¿qué pasa cuando dejas el tratamiento? A veces pasa con una dieta, ¿sí? Y hay un efecto rebote. ¿Acá lo mismo o no? Bueno, yo siempre digo que no va a haber efecto rebote si la persona toma conciencia de que esto es una enfermedad. Y volvemos a lo mismo. Es como, por ejemplo, el paciente hipertenso, el paciente diabético. Si dejan la medicación de la hipertensión o de la diabetes, ¿qué va a pasar con la presión y con el azúcar? Se les va a elevar. Si la persona, y si no, más si no se cuida con la alimentación y todo, ¿no? La persona que usa este tipo de inyectables para el sobrepeso y la obesidad le va a ayudar para regular el hambre, regular los niveles metabólicos del azúcar, los lípidos y todo, pero cuando la deje, si no está acostumbrado a una buena alimentación, a un buen plan, ¿no? Que sea sostenible en el tiempo y no está activo, quizás aumente eso que bajó. Por eso es tan importante el seguimiento médico, o sea, el seguimiento clínico. Vuelve Primavera. Tenemos 2 minutitos que a Vale y a Javier, dale. Sí, yo una consulta. Por este tema consulté a algunas farmacias hoy y me comentaban que bajó mucho la venta de productos para adelgazar de venta libre. Pero creció mucho el consumo de suplementos, por ejemplo, de magnesio, de colágeno y otros suplementos.
Quería consultar, ¿eso está bien? ¿Usted lo recomienda o no? Yo recomiendo mucho el colágeno y el magnesio principalmente, lo que estás diciendo, pero más bien para buscar otros efectos. Sí, es para un bienestar general. Claro, son suplementos dietarios que hoy en día se sugieren. ¿Por qué? Porque el colágeno es muy bueno para la piel, para el pelo, para las articulaciones. La verdad que está súper comprobado eso. Siempre hay que usar lo que esté comprobado, esté científicamente aprobado también, ¿no? Bien. Que tenga el aval médico. ¿Para qué edades? El magnesio es muy bueno también para, contestándote sobre el magnesio, es muy recomendable para dormir, por ejemplo, a la noche, y también para regularizar el intestino. Entonces, por ahí depende de la persona, se va ajustando cada cosa a cada persona, ¿no? Perfecto. Cierro con vos, Javi. Bueno, doctora, yo quería simplemente pasar una listita. Alicia Carrión, Ay, Michelle Bachelet, guarda con las listas de María Javier. Marta Serra Lima, Laura Ufal, Mercedes Sosa, Jorge Lanata, bueno, no tienen impedimento, no tenían impedimento por ser flacos. ¿Dónde está ese estereotipo de que el que es flaco es más inteligente, es más bello? Por eso digo, yo quiero romper esos modelos culturales de que hay que ponerse la última píldora, la inyección, el tema de Silvina Luna, pobrecita. ¿Por qué tenemos que estar con estas conversaciones? Digo yo, la verdad... Y la verdad que la gente a los que siempre... tenemos pancita y que tenemos buena salud, a Dios gracias, con vida saludable, ¿qué es andar poniéndose inyecciones? Claro, sí, bueno, las inyecciones está bien que estén en el mercado. Yo no estoy en contra. Por eso yo las uso, no es que no las use. El tema es la indicación médica, que cada médico sea consciente de cuándo lo indica. ¿Sí? Porque gracias a Dios tenemos hoy medicación para dar, pero hay que consultar a tiempo y entender cuándo sí, cuándo no. Y si el médico le dice, no es para vos, claro, bueno, entender. Eso se ha prolongado la expectativa de vida, ¿no? Sí. Esto contestándole a Javier un poco, que ella está hablando de la aumentado la obesidad y del expectativa uso de vida. de este medicamento con prescripción médica. Por eso hoy tenemos una expectativa de vida, de mucho más edad de la que estaba en otras épocas. Pero Entonces, el punto de Javier me parece que dice yo lo que digo, mucha ¿por gente qué? lo busca para estética y no Claro, por un pero grado de obesidad mórbida o obesidad la más fuerte. Claro, no sería. Culturalmente tenemos que ir para ese lado. Sí, hay un problema cultural Sí, que claro. existe de Y de hace cabecita mucho también, tiempo y por ¿eh? eso la Es lo que decía gente... Y de Guasi hoy, cabecita. digamos, Pero por la eso están- revista, la publicidad de Cormillot, cuestión de peso, Slim, que estaba, siempre había una mujer en Pero hay una malla. diferencia, porque la gente obesa también se muere por otras enfermedades. No es una claramente. cuestión Pero en el estética. imaginario está que ser flaco es ser saludable. Digamos. Exacto. No necesariamente tiene que No, Se ver. nos fue el tiempo, esto es como ping, ping, sonó la campana, terminó el round, es así y... Hablando de cosas viejas, el tiempo es tirano en la televisión. Doctora, este presente es para usted por haber venido. Muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias. Por favor, a usted.